Bueno, ahí estamos. No estoy. Estamos, pero yo no estoy. Buen día. Buen día. Ahora sí estoy. Bueno. Buen día. Buen día, buen día. Días buenos. Buen día. Buen día. Bueno. Vamos a seguir con lo nuestro, que era fisiología del tubo digestivo. Y habíamos contado, estamos hablando de la boca. Y en la boca habíamos hablado que se producía el proceso de masticación, mediante el cual se trituraba el alimento, es decir, había una digestión mecánica del alimento relacionada con el triturado del mismo. Es decir, los movimientos de compresión y de cizalla y de desgarro que se producen en el alimento, Buen día. Buen día, lo van Buen día. lastimando, buen día, lo van lastimando, y entonces se produce una degradación mecánica. La degradación mecánica es pobre, pero es ayudada por la secreción salival, que amalgama o apelmaza este alimento que se va triturando y va formando una estructura que se llama bolo alimenticio. En esa amalgama habíamos contado que había una enzima, que es la tialina, o amilasa salival, que no tenía gran efecto, gran actividad, debido a que justamente la amilasa no tenía la capacidad para degradar gran cantidad de sustrato, porque el sustrato no estaba expuesto y porque la enzima, que necesita un pH, voy a buscar acá esto, está, que necesita un pH levemente ácido, ahí está, les comparto, ahí está. La amilasa salival requiere de un pH levemente ácido, pasa rápidamente al estómago y entonces se inactiva en el estómago, por lo que tiene poca actividad. Sin embargo, bueno, la tomamos como una enzima que trabaja sobre el alimento que ingresa y es masticado. Y esta no es la única enzima, también hay algunas lipasas, o alguna lipasa, la lipasa lingual, que también tiene poca actividad. La secreción salival, era lo último que creo que habíamos contado, la secreción salival está relacionada con el sistema nervioso autónomo, es decir, el sistema nervioso autónomo es el que regula la secreción de saliva. Ya sabemos todos que la saliva se secreta todo el día, no es que la saliva se secreta solamente a la hora de la comida. Todo el día tenemos la boca húmeda relacionada con la secreción salival. Lo que sí, la secreción salival aumenta en relación a la descarga de neuronas sobre las glándulas salivales. Es decir, los axones de neuronas del sistema nervioso autónomo, es decir, aquella parte del sistema nervioso central, o sea, aquella parte del sistema nervioso que modula las actividades de la vida misma. Entonces decimos, ese sistema nervioso, que tiene dos componentes, uno que llamamos simpático y parasimpático, modula las secreciones de glándulas, y dentro de las secreciones de glándulas se modula la secreción salival. De modo tal que el sistema nervioso autónomo es quien modula la secreción salival. Y existen distintos estímulos, como habíamos contado la semana pasada. El sistema nervioso autónomo se divide en simpático y parasimpático, eso lo decimos siempre para que lo vayamos metiendo en la cabeza. Y es la parte del sistema nervioso autónomo llamada parasimpático, que está representada por axones, es decir, axones de neuronas, descarga neurotransmisores, esa parte de los axones de esas neuronas descargan neurotransmisores sobre las células glandulares y las obligan a secretar y aumentar la secreción.
Entonces no es que la secreción es mágica, sino que responde a un aumento de la descarga del sistema nervioso parasimpático en algún momento, relacionado con, como dijimos, alimentos, olores, recuerdos, etc. Entonces, el parasimpático lo vamos recordando, el parasimpático como conjunto de axones, nervios, que es un conjunto de axones destinados a el mantenimiento de actividades autónomas o involuntarias relacionadas con la propia vida. Entonces, bueno, ahí tengo la secreción de la saliva. Ahora, en la saliva se produce, dijimos, la digestión. Y en este sentido hacemos la aclaración puntual, que es la siguiente. ¿Para qué sirve una amilasa? Cuando uno dice amilasa, siempre que diga la palabra amilasa, siempre que me refiera a amilasa, me voy a estar refiriendo a una enzima o algún conjunto de enzimas. Amilasas son enzimas que degradan ¿qué? Degradan uniones entre moléculas de glucosa que pertenecen a un polímero, ¿no es cierto? En este caso, la amilasa degrada almidones, ¿está bien? La amilasa degrada almidones. Los almidones, ¿qué es el almidón? ¿Alguno me puede contar qué es el almidón? Recién empecé por ahí. ¿Cómo? No, buen día. Buen día. Sí. ¿Qué es el almidón? ¿Alguien sabe lo que es el almidón? Varias moléculas de glucosa. Es un Hidrato de polímero. carbono. Es un polímero de glucosa, por tanto, es un glúcido o hidrato de carbono. No. Es un polímero de glucosa. ¿Y de dónde sale el almidón? De los alimentos, Bueno, más precisamente, de los hidratos de carbono. son hidratos de carbono. Hidratos de carbono, sí. Arroz, papa. Arroz, papa. Del maíz. Maíz, papa, arroz. ¿Qué me están mencionando? Hidratos de carbono. Glúcidos. No, no, no. Si ustedes me dicen maíz, arroz, papa, no son hidratos de carbono. Es como decir, Glúcidos. Lúcidos. no, pero, a ver, el arroz no es un glúcido. Si usted le tiene que decir, a ver, deme, a ver, ¿qué vas a ir a comprar? Y voy a ir a comprar un glúcido que se llama arroz, ¿no? No, es un cereal. De la glucosa. El cereal es un cereal. Perfecto, el arroz. ¿Y la papa? La papa es una legumbre, digamos, sí, un tubérculo. Un tubérculo. Vegetales. Bien, vegetales es lo que tienen en común. Es decir, el almidón no es tampoco un vegetal. No, El almidón está en los vegetales. ¿Está bien? ¿Y los animales tienen almidón? El hombre, el humano, ¿tiene almidón en su composición? Solo en la ropa que plancha, porque no tiene almidón. ¿Y para qué le sirve el almidón a la planta y a nosotros? ¿Por qué nos sirve también? Para generar energía. ¿A la planta le genera energía? Pongámosle. Junto con no, al sol. ¿Y el almidón para qué le sirve a la planta? No, la planta no, la planta genera el almidón. Bueno, lo genera. ¿Y lo genera para qué? También para generar energía. Para generar energía. Es decir, el almidón en realidad no lo usa. El almidón es una forma de almacenamiento de glúcidos. ¿Está bien? La planta fabrica almidón para almacenar glúcidos, para almacenar glucosa, que la fabrica para hacer energía, después se utilizará para hacer para utilizar como estructura, lo que quiera. Pero la forma en que guarda el almidón, el que guarda la glucosa de la planta es en forma de almidón. Y los animales no saben, no pueden guardar la glucosa en forma de almidón. Entonces los almidones vienen de las plantas. ¿Ven? El almidón en realidad no es uno solo, es un conjunto de moléculas que se llaman almidones. ¿Ven? El conjunto de moléculas se llaman almidones. Esos almidones tienen en común que están hechos de glucosas. ¿Está bien? Muy bien. Entonces los almidones son forma de almacenamiento de glúcidos. ¿Hay alguna otra forma de almacenamiento de glúcidos, por ejemplo, de los animales?
¿Los animales almacenan glúcidos? Sí, como glucógeno. Glucógeno. Como glucógeno. El almidón es a la planta lo que el glucógeno al animal. Pero hay otras formas de estructuración de la glucosa, por ejemplo, en forma de celulosa, que se usa ese es más estructural. Se puede formar celulosa, o se pueden formar dextrinas, todas formas de almacenamiento o de combinación de la glucosa. Las formas de combinación de la glucosa, los almidones, son útiles para el almacenamiento energético, en este caso de las plantas. Muy bien. Los almidones son estructuras complejas justamente porque están formadas por muchas moléculas de glucosa, y lo que hacemos en el organismo con nuestra amilasa es romper esas moléculas de glucosa, romper esas uniones, las uniones entre las moléculas de glucosa, y obtenemos como resultado moléculas ¿de qué? Los monómeros. No obtenemos, bueno, vamos a obtener monómeros, pero en una primera instancia la degradación no nos permite obtener monómeros. Las amilasas degradan almidón y nos permiten obtener ¿qué? Nos permiten obtener moléculas más pequeñas, o sea, oligosacáridos o disacáridos. No podemos obtener con una amilasa no podemos obtener glucosa. Fíjense, el almidón está hecho de glucosa. Glucosa más glucosa más glucosa más glucosa más glucosa. Bueno, la amilasa rompe la unión entre esas glucosas y degrada el almidón. Pero no se obtiene acá glucosa. Miren, se obtiene maltosa. ¿Qué es la maltosa? Un glúcido, sí. 2 moléculas de glucosa. 2 moléculas de glucosa. ¿Y la maltotriosa? 3. 3. ¿Y dextrinas? Cuando uno dice alfa-dextrinas. Me mata. Ah, me mataste. Mala muerte. Ya la muerta. Un oligosacárido, más de 10. Son oligosacáridos. Y dextrinas pueden ser que tengan 4, 5, 8. Es decir, hay distintas alfa-dextrinas de acuerdo al largo a la longitud de esas cadenas o del polímero que se haya formado. Bien. Entonces, el almidón o los almidones son degradados por la amilasa. Y con la amilasa que se obtiene, se puede obtener maltosa, maltotriosa, dextrinas. Eso, la amilasa, por eso hay isoenzimas de la amilasa. No es que hay una sola amilasa, sino que hay diversas, porque hay amilasa para obtener maltosa, hay amilasa para obtener maltotriosa. Todas trabajan igual, son muy parecidas, son isoenzimas, todas degradan el almidón, pero ninguna puede degradar el almidón a glucosa. Las amilasas no pueden degradar el almidón a glucosa. ¿Bien? Bien. Entonces tengo la amilasa, luego tengo la lipasa lingual que degrada triglicéridos, que dijimos que tenía menor actividad, por eso tiene una flechita más chica. Los triglicéridos, ¿qué son los triglicéridos? Lípidos, ¿sí? ¿Y cómo están constituidos los triglicéridos? Por 3 ácidos grasos más una molécula de glicerol esterificado. Bueno, más una molécula de glicerol. Ya cuando uno dice que va a unir un glicerol, que es un alcohol, con un ácido, con la parte ácida de un ácido graso, automáticamente está diciendo que va a ser una unión éster. Sí, es la unión del alcohol de un alcohol con un ácido forma un éster. O sea que, entonces, 3 ácidos grasos con un alcohol, con un triol, con un polialcohol, como es el glicerol o gliceraldehído, 3 moléculas entonces de ácido graso más el glicerol forman justamente un triglicérido, justamente a través de la formación de esas 3 uniones ésteres. Los triglicéridos se pueden degradar a diglicérido o a monoglicérido. ¿Está bien? Entonces, glicerol, diglicérido, triglicérido, monoglicérido, perdón, diglicérido, triglicérido. Las lipasas, en términos generales,
las lipasas, como las del tubo digestivo, degradan el triglicérido solamente en el carbono 1 y 3 del glicerol. O sea, el glicerol tiene 3 carbonos, 1, 2, 3. Bueno, las lipasas degradan solamente el carbono 1 y el 3. De modo que lo que obtenemos cuando degradamos con las lipasas triglicéridos son monoglicéridos y ácidos grasos. ¿Cómo? ¿Por qué digo esto? Monoglicérido más ácido graso, porque la lipasa no puede degradar la unión del medio. Si el glicerol tiene 3 formas, 3 lugares para unirse con ácido graso, solamente los extremos pueden ser atacados por la lipasa licuada. La unión central no, por eso lo que se obtiene no son glicerol y ácidos grasos netamente, sino que se obtiene monoglicéridos, que son, los monoglicéridos serían un glicerol con un ácido graso en el carbono 2, porque en realidad se llaman 2 monoglicéridos. O sea que los dos se obtiene, con la degradación de triglicéridos se obtienen 2 monacilglicéridos más ácidos grasos. ¿Está bien? Las lipasas también son isoenzimas, no es que se hicieron enzima, no es que se hicieron pipí. Son isoenzimas y que trabajan sobre distintos triglicéridos. ¿En qué cambia un triglicérido de otro? ¿Cuál es la diferencia entre los triglicéridos? ¿Por qué hay distintos triglicéridos? En los distintos ácidos grasos. Muy bien, en los distintos ácidos grasos que componen el triglicérido. Es decir, tengo ácidos grasos de cadenas más largas, de cadenas intermedias y de cadenas cortas. Tengo triglicéridos que son saturados e insaturados y poliinsaturados. Entonces, de acuerdo a cómo los voy combinando, voy a obtener triglicéridos distintos. Y por ende voy a necesitar lipasas diferentes, ligeramente distintas para poder degradar estas moléculas. Pero son similares, son las lipasas. Entonces uno dice la lipasa lingual. Recordar que hay isoenzimas. Lo mismo pasa con la milasa. Entonces, por la digestión, en lo que compete a la digestión bucal, lo que voy a obtener es solamente, lo que podría llegar a obtener son maltosa, maltodextrina, dextrinas, alfa-dextrinas, monoglicéridos y ácidos grasos. Pero recordar que la cantidad de estos productos que obtengo es poca, debido a que el alimento está poco tiempo en la boca, por lo tanto la trituración genera una pasta que da poca exposición a la saliva, aun cuando dentro de la pasta hay saliva, pero las moléculas que hay adentro son muy grandes para ser atacadas en sus centros por las enzimas. Motivo por el cual cada moleculita que forma esa bola, que es el bolo alimenticio, cada bolita es atacada en su superficie y entonces hay mucho menor capacidad para poder producir digestión. Pero además de eso, estas enzimas se inactivan en el estómago, principalmente la amilasa, de modo tal que la actividad es pobre y lo que obtenemos después de la masticación respecto de productos, como esos que están mencionados ahí sobre la derecha, es poca. ¿Está bien? Pero si yo quiero saber qué productos se obtienen después de la masticación, son estos que están ahí: maltosa, maltodextrina, dextrinas, monoglicéridos y ácidos grasos. ¿Hay otras enzimas? Y sí, hay otras enzimas en la saliva que tienen mucho. Si estas tienen poca importancia desde el punto de vista funcional, las otras tienen menos todavía. Hay proteasas, hay peptidasas, pero en poca cantidad y de muy baja actividad. Por lo tanto, la dejamos. Se los digo porque por ahí ustedes dicen, bueno, pero en la saliva hay más. Sí, hay más. Pero estas dos son las más importantes en volumen de secreción, pero aún así tienen poca actividad. Bueno, los fenómenos mecánicos, entonces masticación, estamos en la boca, trituración, mezcla con saliva y obtenemos el bolo alimenticio. Eso hasta ahí estamos. Ahora, ¿qué pasa con el bolo alimenticio? Lo tengo en la boca. ¿Y qué tengo que hacer con el bolo alimenticio? Tragarlo, pero nada más que nosotros no le llamamos tragar. Deglutir. Le llamamos, muy bien, deglutir. Le llamamos deglutir. ¿Está bien? Sonaba mejor tragar, por supuesto, ¿no? Porque
Al fin y al cabo sonaba mejor. Pero nosotros la llamamos deglutir, y ese es el fenómeno que sigue, que viene a continuación. Y para la deglución voy a necesitar de un par de actores. ¿A quién voy a necesitar para la deglución? Bueno, voy a necesitar a la lengua, voy a necesitar el paladar duro, voy a necesitar el paladar blando, voy a necesitar la faringe, voy a necesitar alguna actividad de la laringe y voy a necesitar el esófago. Todo eso necesito para deglutir. ¿En qué consiste deglutir? ¿Qué sería deglutir? La deglución, ¿en qué consiste? Tragar el bolo. Pasaje del bolo alimenticio de la boca Al estómago. al estómago. Exactamente, muy bien. De la boca al estómago. Ahí tengo una faringe, que también tengo otra acá. Vamos a recordarla acá también para que quede mostrada. Ahí tengo la faringe vista desde atrás. Lo que puedo ver con esa faringe es lo siguiente. Tengo acá unos músculos. Miren, estos que están acá. ¿Qué función podrá tener este músculo que está acá así? Y este otro que viene bajando así, que se abre un abanico en realidad. ¿Cómo se llama ese músculo? Bueno, no importa el nombre, porque esto yo te digo que se llama estilo faringio, no te salva mucho la situación. Pero sí puedo determinar la función del músculo. ¿Cómo puedo determinar la función del músculo? ¿Qué estoy dibujando yo? ¿O qué estoy queriendo dibujar acá? Las fibras. Las fibras. Específicamente, ¿qué de las fibras muestro? La dirección. La dirección. ¿En qué consiste la función de un músculo? De cualquiera, ¿no? Hablo de todos los músculos del universo. No, del universo no sé. Pero de la Tierra sí. De cómo están orientadas sus fibras. Bueno, pero ¿para qué sirve un músculo? Para contraerse. Bueno, la función que cumple es la de contracción. ¿Y sirve para qué? Para reducir la distancia entre los extremos de inserción que tienen. ¿Está bien? Reducir la distancia de los extremos de inserción. Por eso se contrae en relación a la dirección de las fibras que tiene. ¿Se entiende? Sí. Y ahí en el dibujo me muestra para qué sirven los músculos. O sea, al ver el dibujo yo me doy cuenta para qué sirve el músculo. Entonces, un músculo que tiene, un músculo como estos, los músculos como estos, que están dispuestos de esta manera, ¿para qué pueden servir estos músculos? ¿Dónde están Para insertos? ayudar a que el bolo alimenticio avance. Bueno, sí, para eso, pero ¿por qué? Acá tenemos el lugar de inserción superior, un lugar bien fijo, que será, ¿qué es esto que estoy marcando así? La base del cráneo. La base del cráneo, muy bien. En la base del cráneo tengo insertos músculos. ¿Sí? Los músculos van de la base del cráneo a la faringe. ¿Qué creen ustedes que se va a mover cuando se contraiga la... Primero, con un músculo, ¿qué se puede mover? Solamente aquello en el lugar donde está inserto el músculo. ¿Con estos músculos puedo mover los pies? No. ¿Por qué? Y por dónde están ubicados. Porque los músculos están ubicados para proporcionar, digamos, una determinada... Pero es Están conectados. Donde están ubicados. No es solo la ubicación, sino la inserción particularmente. Porque ahí podría haber varios músculos en el mismo lugar, cercanos, pero la inserción es la que me determina la función del músculo. Esos músculos no pueden mover los dedos del pie, simplemente porque no están insertos en ninguna parte del pie. Entonces, ¿cómo van a mover el pie? Por telepatía, no sé, no puede. Entonces,
los músculos tienen su función en relación al lugar donde están insertos. Ahora, si yo tengo un músculo inserto, por ejemplo, tengo un músculo inserto en el tórax y en el brazo, un músculo que va del tórax al brazo, ¿qué se va a mover, el tórax o el brazo? El brazo. Bueno, puede moverse el brazo, es correcto, pero también puede moverse el tórax. Ahora les voy a decir ejemplo. ¿Y de qué dependerá que se mueva el tórax o el brazo? El músculo que va del tórax al brazo. Va a depender, bueno, de las inserciones, pero va a depender, una vez que ya lo tengo inserto en tórax y brazo, ¿de qué va a depender? De la orientación de las fibras. Bueno, ya lo tengo inserto en brazo y en tórax, pero pregunto... Del movimiento, de dónde se produzca el movimiento. Pero pregunto, ¿de qué va a depender que se mueva el tórax o el brazo con el mismo músculo? Y del movimiento que uno quiera realizar, o que intente realizar. Si uno quiere levantar el brazo, el que se va a mover va a ser el del brazo. ¿sí? Va a depender... cómo se realice la fuerza. Va a depender de cuál de los puntos de inserción se tome como punto fijo. Yo estoy levantándome con mis brazos, ¿sí? Utilizo los mismos músculos para hacer este movimiento que los que utilizo, por ejemplo, para hacer este movimiento. O sea, utilizo músculos que son iguales para hacer cosas que no son exactamente las mismas, pero dependerá, ¿está bien? O sea que si yo tengo mi antebrazo, ¿no es cierto? Y me agarro a un objeto, así, me agarro a un objeto, y el objeto, si es móvil el objeto, y tomo como punto fijo mi brazo para mover el antebrazo, entonces hago esto. Y me traigo el objeto. Pero si el objeto está fijo, cuando yo contraiga el antebrazo voy a hacer esto. ¿Se entendió? O sea que en un caso hice esto y me traje el antebrazo contra el brazo, y en el otro caso me llevé el brazo contra el antebrazo. ¿Se comprende eso? ¿Y qué pasó? Tomé puntos fijos diferentes. Si se me fijó el antebrazo, entonces se me mueve el brazo, y si se me fijó el brazo, muevo el antebrazo. ¿Está bien? Pero en algunos músculos, el punto fijo es fijo, por llamarlo. O sea, es único. No varía el punto fijo. Este es un ejemplo de eso. No varía el punto fijo. ¿Por qué? Porque nunca voy a poder mover la base del cráneo hacia abajo. ¿Se entiende o no? Si yo contraigo este músculo, nunca voy a poder hacer que esto venga para acá. No, jamás. Entonces, ¿para qué sirve ese músculo? Este músculo que está acá y esto que está acá. ¿Para qué servirán esos músculos? Están fijos acá arriba. ¿Cómo? Para deglutir. Sí, Para subir las fibras. Para elevar la faringe. Elevan la faringe simplemente por una cuestión de lógica. Si se contraen, si yo contraigo este músculo que está acá, significa que la distancia entre acá y acá va a ser menor. Entonces yo podría contraerlo para acá. Bueno, ahí lo contraje, es decir que esto se hizo más corto, esta distancia es menor. Perfecto, lo contraje. ¿Y entonces qué pasaría? Esto se ladearía, porque esto tiene que estar inserto acá arriba, entonces esto tendría que ladearse así. Pero eso no va a pasar, porque este músculo no mueve el cráneo. Entonces, como eso no va a pasar, lo que sí va a pasar cuando se acorte, no es que se va a cortar de acá arriba, se va a cortar de acá abajo. Entonces, como se va a cortar de abajo, me va a pasar esto. Esto que está acá, se me va a ir acá. Por ende, esto que está acá, se me va a ir acá. Por ende, esto que está acá, se me va a ir acá. Y la faringe, en vez de terminar a la altura del cricotiroideo que estaría acá, la faringe me terminaría por acá, donde termina este músculo.
Entonces, ¿qué pasó? La faringe ascendió. ¿Se entiende eso o no? Sí. El acortamiento del músculo me llevó la faringe para arriba. Músculos elevadores de la faringe. Y si ese se entiende, vamos al otro grupo de músculos. Que son estos, los que van así, como un alero, ¿no es cierto? Que están dispuestos en alero, 1, 2, 3. Esos músculos, ¿para qué servirán esos músculos? Para la deglución, sí, ya sé, para la deglución. Pero ¿por qué hacen? ¿Qué van a hacer? Miren las fibras cómo van, lo miramos en los otros dibujos. Acá, por ejemplo, ahí veo estas fibras, son estas de esta acá. Acá sí, y van acá. Estas que están acá, son estas que están ahí. Y estas que están acá, son estas que están acá. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Por la disposición de estos músculos, ¿qué podrán hacer? ¿Cómo es la disposición respecto del órgano de estos músculos? Como que lo abrazan, lo Bien, envuelven. exacto. Entonces, cuando se contraen, Aprieta. Desplazan el bolo hacia el estómago. lo aprietan, como dijimos la otra vez, muy bien, lo aprietan de arriba hacia abajo. ¿Está bien? Es decir, estos son constrictores y estos son elevadores. ¿Está bien? Entonces ahí tengo, número 1, constrictores y elevadores, cómo funcionan. 2. ¿Qué es esto que está acá? La lengua. Esto es la lengua. ¿Está bien? Estamos viendo desde atrás. Si yo me meto acá, esto es el istmo de las fauces. Ahí. Ahí está la úvula, campanilla, el velo del paladar. Bien. Y ahora miro la lengua y miro atrás esto que está acá, que es la mitad de un cartílago que se llama epiglotis, que está cubierto por mucosa. Músculo epiglotis. Cartílago epiglotis. Miro la lengua y veo que la lengua se apoya sobre el epiglotis. La lengua se apoya sobre la epiglotis. Ahí ya veo esto que está acá. Bien, o sea que vi la lengua apoyándose sobre la epiglotis. A su vez, veo que la epiglotis es la punta superior de este conducto que se ve acá. Ven que acá hay un conducto, que hay un embudo y entró un conducto. Pero acá adelante hay otro conducto. ¿Se ve? Este es uno, que no es un conducto que termina, no termina este conducto como un conducto, como un cilindro, sino que termina con una pared alargada. Una de sus paredes es más larga que la otra. Entonces, el conducto que se ve adelante no es exactamente un cilindro, sino que se lo ve así. ¿Ven la diferencia? No es un cilindro, sino que es un cilindro con una saliencia adelante, tiene como una saliencia. Eso es lo que están viendo ahí. ¿Estamos de acuerdo o no? Se ve que esta forma Sí. es la de esto Sí, que se está ve. acá. Bueno, si lo vemos, mejor, porque estoy viendo dos cilindros. Entonces, es un cilindro, pero que tiene una tapa. La tapa se llama epiglotis. Ahí estoy viendo, fíjense, esto es epiglotis, y esto es la pared de la faringe. Y acá queda como un canal o un repliegue que se llama faringoepiglótico, lo habíamos nombrado el otro día, faringoepiglótico. Canal entre la faringe y la epiglotis, canal faringoepiglótico. Bueno, entonces ahora que vi todas estas cosas, más o menos vi algo, entonces ahora me voy de vuelta arriba, ahí está, y ahí lo miro de costado, en un corte sagital. Y veo la lengua, la base de la lengua, el paladar blando, el paladar duro, la epiglotis
y la mitad del tubo, o la mitad de la epiglotis, y la mitad de un tubo, que es este, y atrás veo la mitad del otro tubo, que es este que está acá. Y la faringe ahí. Bien, perfecto. ¿Qué va a pasar durante la deglución? Bueno, primero lo describimos. Recuérdense esta imagen, ¿no? La recuerden. Y lo describimos. Miren. Lo primero que va a pasar es que la lengua, lo pongo acá porque ya que está escrito, lo ven ahí escrito. No está escrito. Acá está. Bien, lo primero que va a pasar es la primera etapa de la deglución. ¿En qué va a consistir la etapa de la primera de la deglución que es voluntaria? La lengua va a tocar el paladar. Fíjense, antes que hagamos esto, presten atención a esto que les voy a decir, a esto que vamos a hacer. Si tienen algo ahí para comer, lo agarran y lo ponen, algo chiquitito, o sea, un pedazo de churrasco, no. Lo ponen en la boca, si es que hay que masticar, lo mastican y lo tragan. Y si no, con saliva lo hacen. Traten de tragar saliva y miren lo que hace la lengua cuando tragan la saliva. Se eleva. La lengua, lo primero que hace la lengua es, la punta de la lengua se aprieta contra el paladar. La punta de la lengua empuja el paladar, toma como punto fijo el paladar. Fíjense, háganlo y van a ver. La punta de la lengua se posiciona casi detrás de los dientes y está como ya lista para ponerse dura. Y después fíjense que se pone dura hace esto, miren lo que hago. Hace así, o sea, hace como un movimiento, ¿se entiende? Ahí. ¿Está bien? Hace o así. Y se pone derechita, entonces va desde adelante para atrás, va exprimiendo el paladar. Y eso es lo que hace empujar el bolo alimenticio. Genera una presión contra el alimento y en lugar de menos presión vendría a ser justamente la faringe y el istmo de la fauce, o sea que el alimento no tiene otra opción que desplazarse hacia allí. ¿Está bien? Entonces la lengua comprime, se posiciona en la punta de la lengua, en el paladar, y empieza a exprimir el alimento, ¿no es cierto?, contra el paladar. Entonces, ¿qué pasa? El alimento cae hacia el istmo de las fauces, que es simplemente el arco doble que hay entre la boca y la faringe. Cuando hace eso el alimento, toca el velo del paladar, porque lógicamente encuentra el velo del paladar allí. Entonces, ¿qué pasa? Esta primera etapa es voluntaria. ¿Qué quiere decir? Es voluntaria, está por ahí nomás. Es voluntaria, ¿qué quiere decir? Que si uno está masticando y decide escupir la comida, puede. Aún así, es un acto bastante reflejo, porque mientras ustedes mastican es difícil no tragar. Traten de mantener, no sé, 25 masticados, sacando un chicle, bueno. Pero traten de poner un pedacito de algo. Ahora agarren un pedacito de pan en el intervalo. Mastíquenlo a ver si pueden mantenerlo hasta que volvemos de nuevo. Si alguno puede, me cuenta. Bueno, ahora cuando volvemos estamos así, ¿no? Bueno, van a ver que van a tragar, porque es un acto que tiene un componente reflejo. Pero de todas maneras es voluntario, porque si uno quiere no tragar, escupe. ¿Está bien? La etapa bucal es voluntaria. Luego viene una segunda etapa, en que la lengua sigue donde está, apretando el bolo alimenticio hacia atrás. ¿Está bien? Bueno, perfecto. Pero además de eso, le impide a la comida volverse a la boca. O sea, ahora la comida no puede volver a la boca. O sea, la lengua mantiene cerrado, empuja y se queda ahí. Pero la lengua no solo empuja esto, sino que además empuja hacia atrás a la epiglotis. ¿Está bien? Empuja hacia atrás a la epiglotis. ¿Para qué la empuja para atrás? Para que tape el orificio de la laringe. ¿Está bien? Bien. A su vez, decía, el velo del paladar es tocado por el alimento y el velo del paladar se eleva. ¿Y para qué se eleva el velo del paladar? Para que la comida no se vaya para las fosas nasales. Al elevarse el velo del paladar, ocluye la rinofaringe. Entonces, la comida no puede ir para arriba porque está el velo del paladar,
No puede irse a la laringe porque está tapada por la epiglotis. No tiene otra opción que pasar por los repliegues faringoepiglóticos y caer al esófago. Entonces,